Hola doctores, ¿qué tal? Mi nombre es Angelo Jean-Pierre Segura Zapata, administrador de @doctorhouse_med y el día de hoy hablaremos acerca de crisis hipertensivas. ¿Cómo se define una crisis hipertensiva? Es una elevación súbita de la presión arterial sistólica por encima de los 180 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica por encima de los 120 milímetros de mercurio. La crisis hipertensiva se va a dividir en una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva va asociada a daño de órgano diana, compromete la vida del paciente e implica disminuir al menos el 20% de la misma en menos de una hora. La urgencia hipertensiva, por el contrario, no va acompañada de daño de órgano diana, no compromete la vida del paciente y se puede manejar de forma ambulatoria con antihipertensivos orales tal como el captopril 25 miligramos. ¿Cuáles son los órganos blanco u órganos diana? Corazón, riñón, cerebro y retina. El paciente que venga con estas cifras tensionales acompañado de una alteración en el corazón, cerebro, riñón y retina, estamos ante una emergencia hipertensiva y estas pueden presentarse como una encefalopatía hipertensiva en la cual el paciente presenta alteración del sensorio con somnolencia, desorientación, confusión, estupor y coma. Una retinopatía hipertensiva según la clasificación de Wegener, grado 3 o 4, con un exudado hemorrágico o algodonoso, como lo clasifica el grado 3, o un papiledema que encuadra en el grupo de clasificación número 4. Sin embargo, también el papiledema, asociado a una crisis hipertensiva, da el término de hipertensión maligna, la cual tiene un pronóstico sombrío para el paciente. El paciente también puede presentar edema agudo de pulmón y un síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca congestiva. Ante la sospecha de una crisis hipertensiva, nosotros tenemos que solicitar un gabinete de laboratorio, por ejemplo, un electrocardiograma, y así descartamos que el paciente se infarte o presente un cuadro de tromboembolia pulmonar, y si necesitamos también o requerimos los biomarcadores de necrosis miocárdica tales como la troponina. En la analítica podemos solicitar creatininas, tiras de orina, para descartar que la crisis hipertensiva sea por causa renal, y un hemograma con un recuento leucocitario completo. Una radiografía de tórax para descartar un edema agudo de pulmón, y en caso el paciente venga con síntomas de corticación, focalización, paresias, plejías, podemos solicitar una tomografía axial computarizada para descartar un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, porque las crisis hipertensivas nos puede dar una de estas. Y también una fundoscopía para descartar retinopatía, debido a que la retinopatía hipertensiva por lo general es irreversible. Aquí observamos un ACV hemorrágico, aparentemente intraparenquimatoso, a nivel de ganglios basales con desplazamiento de la línea media. ¿Cómo manejamos las crisis hipertensivas? La emergencia hipertensiva la manejamos disminuyendo las tensiones arteriales medias en por lo menos una hora, el 20%, y el otro 15 a 20% adicional en las siguientes 23 horas. Se utilizan medicamentos parenterales tales como el nitroprusiato, la betalol, nitroglicerina, entre otras. Mientras que la urgencia hipertensiva tenemos que disminuir del 20 al 40% de las cifras tensionales de 24 a 72 horas. El manejo es ambulatorio con captopril 25 miligramos vía oral o vía sublingual. Pero acá tenemos dos acápites distintos. La disección de aorta, en la cual el paciente presenta una debilidad de la túnica media por necrosis quística de la misma, en la cual la presión de sangre genera disección de la túnica media y se genera una falsa luz de la arteria aorta. La sangre empieza a disecar la aorta y por lo tanto hay hipoperfusión tisular, ya que la sangre ya no va por la luz original, sino va por esa luz que está disecando. En este caso, para evitar que el paciente se siga disecando, tenemos que llevar la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio en menos de 20 minutos. Aquí me he equivocado, doctores, discúlpenme, es en menos de 20 minutos. Mientras que en el ACV isquémico debemos disminuir las cifras tensionales a menos de 185 sobre 110 si es que el paciente requiere fibrinolisis, y si es que no requiere fibrinolisis a menos de 220 sobre 120. ¿Por qué? Porque a veces en el ACV isquémico hay un mecanismo de autorregulación el cual consiste en elevar nuestras cifras tensionales para cubrir otras zonas de isquemia, las cuales se llaman zonas de penumbra. Y si nosotros bajamos las tensiones por debajo de estos niveles, esas zonas de penumbra que estaban siendo autorreguladas por una elevación de la presión, terminamos disminuyendo ese flujo de sangre a esa zona de penumbra y haremos una zona de necrosis mucho mayor. Es por eso que debemos manejar con cuidado a pacientes con ACV isquémico. Finalmente, el manejo de crisis hipertensiva, si es que hay una falla cardíaca, o sea, la crisis hipertensiva está afectando a un órgano diana como es el corazón, tenemos que manejarlo con vasodilatadores para aumentar el flujo sanguíneo coronario, como por ejemplo la nitroglicerina. Disminuye la resistencia vascular periférica, pero aumenta la perfusión coronaria y evitamos así una falla cardíaca. Hay pacientes que también pueden hacer crisis hipertensivas secundarias a falla renal o pueden hacer insuficiencia renal producto de la crisis hipertensiva. En este caso, el antihipertensivo de elección es el fenolapán, que es un agonista dopaminérgico, el cual disminuye las resistencias periféricas, pero aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la tasa de filtración glomerular, la natriuresis y la diuresis. Por lo tanto, ese es el fármaco de elección en estos pacientes.
Si hay una sobreactivación simpática, por ejemplo, han quitado el medicamento antihipertensivo, se ha sobreactivado el sistema nervioso simpático, por lo tanto hay vasoconstricción periférica, utilizamos bloqueadores alfa-1 como la fentolamina. O si hay un feocromocitoma, o el paciente también está tomando medicamentos simpático-miméticos como anticonceptivos, AINES, etc. También utilizamos la fentolamina, que es un bloqueante alfa-1, el cual va a producir vasodilatación arterial. En el embarazo hay medicamentos antihipertensivos que se utilizan como la metildopa, hidralazina, labetalol o nifedipino, pero le encuadramos más en un cuadro de ginecología en el tema de preeclampsia y eclampsia, ¿no? Entonces es un tema muy extenso del cual no vamos a conversar el día de hoy. Finalmente, la disección aórtica, tenemos que disminuir la presión arterial a menos de 120, la presión arterial sistólica, en menos de 20 minutos, por lo tanto utilizamos labetalol en bolus, con los objetivos de llevar la presión arterial sistólica a menos de 120 y una frecuencia cardíaca a menos de 60. Eso sería la forma de enfocar y de manejar las crisis hipertensivas. Muchas gracias y espero que les haya servido.